¿Qué pasaría si en tu noche de bodas descubrieras que tu esposa no es quien dice ser? El millonario la tocó con ternura, creyendo que era pura e inocente, pero ella guardaba secretos que cambiarían todo para siempre. Dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y dale like para más historias que te harán suspirar. En la penumbra perfumada de la habitación nupcial, mientras pétalos de azahar esparcidos sobre sábanas de lino aragonés exhalaban su aroma dulce y embriagador, Paula permanecía inmóvil como una estatua de mármol. Sus ojos, dos lagos profundos de ámbar pulido, observaban la silueta de Leandro, aproximándose en la oscuridad. Las sombras danzaban sobre los muros centenarios de piedra caliza, testigos silenciosos de generaciones de secretos familiares que se escondían entre los pliegues del tiempo. El verdadero poder no reside en lo que mostramos al mundo, sino en aquello que decidimos ocultar hasta el momento preciso, pensó Paula, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde del camisón de seda. Lo que había comenzado como un simple matrimonio arreglado entre familias tradicionales de la región vinícola de La Rioja, se transformaría, sin que nadie lo sospechara aún, en una telaraña de mentiras, secretos ancestrales y descubrimientos que sacudirían no solo dos vidas, sino todo un imperio construido sobre cimientos frágiles como castillos de naipes. Paula había llegado a aquella hacienda centenaria, en las colinas próximas a Haro, con apenas una maleta de cuero desgastado y el vestido de novia que perteneciera a su abuela. A sus 20 años, su rostro ovalado enmarcado por rizos castaños que caían como cascadas de miel sobre sus hombros delicados, proyectaba una inocencia calculada. Pero tras esa fachada de aparente simplicidad, traía consigo algo mucho más valioso y peligroso, conocimientos que una joven de su supuesta origen jamás debería poseer. Leandro Mendoza, un hombre de 45 años cuyas sienes plateadas contrastaban con ojos aún jóvenes y penetrantes como los de un toro bravo, se acercó a ella con pasos medidos sobre las baldosas antiguas. Su porte aristocrático, forjado por generaciones de bodegueros que habían convertido el apellido Mendoza en sinónimo de los mejores vinos de la región, irradiaba una seguridad que solo otorga el privilegio heredado. «Esta es tu casa ahora», murmuró él, mientras sus dedos rozaban suavemente el mentón de Paula. «Con el tiempo aprenderás a quererla tanto como yo». La luz de la luna se filtraba por los vitrales coloreados, proyectando un mosaico de tonalidades sobre el rostro de Paula, quien esbozó una sonrisa enigmática. «Aprendo rápido, señor Mendoza», respondió ella, con un tono que oscilaba deliberadamente entre la sumisión y algo más complejo que él no logró identificar en ese momento. Más rápido de lo que muchos imaginan. Afuera, el viento susurraba entre los viñedos que se extendían como un mar ondulante de sarmientos retorcidos bajo el cielo estrellado de La Rioja. Cada cepa, cada racimo que dormitaba bajo la luz plateada de la luna, formaba parte de un legado que pronto sería disputado por fuerzas que llevaban décadas gestándose en silencio. El reloj de péndulo en el pasillo marcó las 12, y con cada campanada, un nuevo capítulo en la vida de ambos comenzaba a escribirse. Lo que ninguno sospechaba era que aquel matrimonio, lejos de sellar una alianza, abriría heridas antiguas que jamás habían cicatrizado completamente. Las primeras semanas de matrimonio transcurrieron como una danza cuidadosamente coreografiada. Paula se movía por los pasillos de la mansión Mendoza con pasos cautelosos, aparentando deslumbramiento ante los tapices flamencos que cubrían las paredes y las antigüedades que coronaban cada rincón. Sus ojos, sin embargo, catalogaban meticulosamente cada objeto, cada documento, cada conversación susurrada entre los trabajadores que se interrumpía abruptamente cuando ella aparecía.
Durante los desayunos en la terraza que dominaba los viñedos, Leandro la observaba por encima del borde de su taza de porcelana, mientras ella untaba mermelada de membrillo sobre pan recién horneado. Le explicaba pacientemente las reglas de la casa, los horarios de las comidas servidas en vajilla de Talavera y las expectativas sociales de una esposa de su posición entre la aristocracia rural riojana. Una mujer de tu procedencia tiene mucho que aprender, comentó una mañana mientras el sol naciente bañaba de oro los viñedos. Pero no te preocupes, tendrás tiempo de sobra para adaptarte. Paula bajó la mirada, interpretando a la perfección su papel de campesina intimidada. Es usted muy generoso, señor Mendoza. Leandro, la corrigió él con una sonrisa condescendiente. Somos marido y mujer ahora. La primera fisura en la fachada cuidadosamente construida apareció durante una cena con importadores franceses. El mayordomo sirvió un tempranillo de 1987, y mientras los hombres discutían sobre aromas y notas de sabor, Paula intervino suavemente. Este vino muestra signos sutiles de haber sido almacenado en condiciones demasiado húmedas, comentó, girando delicadamente la copa entre sus dedos. El corcho ha permitido una microoxidación que, aunque no arruina la experiencia, definitivamente altera el perfil que los viñedos de la ladera este suelen producir. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Los ojos de Leandro se clavaron en ella con intensidad renovada, mientras los importadores franceses intercambiaban miradas sorprendidas y apreciativas. ¿Y cómo sabría una joven como tú algo tan técnico?, preguntó Leandro, intentando mantener su tono ligero, a pesar de la repentina tensión que atenazaba su mandíbula. Paula compuso una expresión de inocente confusión. Mi padre trabajaba en las bodegas del conde Larrazábal, improvisó con fluidez. A veces los trabajadores hablaban de estas cosas mientras yo servía la comida. Aquella noche, mientras cepillaba su cabello frente al espejo veneciano de su tocador, sintió la presencia de Leandro en el umbral de la puerta. Sus miradas se encontraron en el reflejo, como dos espadachines evaluándose mutuamente antes del primer embate. «Tienes más capas de las que dejas ver, Paula», murmuró él, con una mezcla de intriga y recelo. «Me pregunto cuántas más descubriré con el tiempo». Ella simplemente sonrió, mientras sus dedos jugueteaban con un pequeño medallón de plata que siempre llevaba consigo. «Todos guardamos secretos, Leandro, incluso tú». En la bodega principal de la hacienda, entre barricas de roble francés que atesoraban el lento madurar de los vinos Mendoza, Paula comenzó a pasar cada vez más tiempo. Fingiendo curiosidad inocente, interrogaba a los enólogos sobre procesos de fermentación, sobre las distintas parcelas y sus características únicas, sobre los métodos de conservación que habían convertido a los vinos Mendoza en codiciados tesoros para coleccionistas de todo el mundo. «La señora tiene un paladar extraordinario», comentó Santiago, el maestro bodeguero, que llevaba 4 décadas trabajando para la familia, después de que Paula identificara correctamente el origen de 3 vinos en una cata a ciegas, casi como si hubiera nacido entre viñedos. La sonrisa enigmática de Paula escondía la verdad que comenzaba a abrirse camino desde las profundidades de su memoria, que quizás, después de todo, así había sido. El despacho de Leandro, santuario de caoba y cuero donde se tomaban las decisiones que regían el imperio vinícola, se convirtió en el siguiente objetivo de Paula. Durante las tardes en que él visitaba los viñedos más lejanos, ella se deslizaba en aquel espacio vetado con la discreción de una sombra, hojeando documentos, estudiando mapas de parcelas y registros financieros que se extendían décadas atrás. Fue en una de estas incursiones cuando encontró la primera pista concreta. Un libro de contabilidad de 25 años atrás mostraba una transferencia masiva de activos desde Viñedos Lombardo
hacia Bodegas Mendoza. El apellido Lombardo resonó en su mente como una campana lejana, despertando ecos de conversaciones susurradas durante su infancia en el orfanato donde había crecido. Lombardo, murmuró para sí misma, mientras sus dedos acariciaban el apellido escrito con tinta descolorida. Mi apellido. Aquella noche, durante la cena, observó a Leandro con nuevos ojos. El hombre que cortaba meticulosamente su cordero al romero ya no era simplemente el aristócrata que la había desposado por conveniencia. Era alguien que posiblemente guardaba conexión con la desaparición de su familia, con el misterio que había envuelto sus orígenes desde que tenía memoria. «Pareces distraída esta noche», comentó él, estudiándola por encima de su copa de vino. «Estaba pensando en historias», respondió ella con voz suave, «en cómo las familias construyen sus legados, a veces sobre los cimientos de otras». Algo en su tono hizo que Leandro depositara lentamente su copa en la mesa, con un movimiento tan deliberado que el silencio parecía amplificarlo. «Las grandes casas se construyen piedra a piedra, generación tras generación», respondió, sosteniendo su mirada. «No todos están destinados a dejar un legado, Paula. Algunos simplemente desaparecen de la historia». «¿Como los Lombardo?», preguntó ella con una inocencia tan perfectamente calculada que casi parecía genuina. El rostro de Leandro se transformó por un instante, como si una máscara hubiera resbalado momentáneamente. Sus nudillos se tornaron blancos alrededor de los cubiertos de plata antes de recuperar la compostura. «Una familia desafortunada», respondió al fin con estudiada indiferencia. «Malas decisiones los llevaron a la ruina. Una historia común en nuestra región». Paula asintió lentamente, mientras algo frío y determinado se asentaba en su pecho. «Las ruinas suelen esconder tesoros, ¿no cree? Solo hace falta saber dónde excavar». La investigación de Paula se intensificó durante las semanas siguientes. Estableció una rutina de visitas a la biblioteca del pueblo, donde consultaba antiguos periódicos y registros públicos. Cada nueva pieza de información se añadía al complejo rompecabezas que estaba reconstruyendo. 25 años atrás, la próspera familia Lombardo, dueña de algunos de los mejores viñedos de La Rioja, había desaparecido abruptamente tras una serie de accidentes y reveses financieros. Sus propiedades habían sido adquiridas a precio de saldo por diversas empresas fantasma, que eventualmente resultaron ser controladas por la familia Mendoza. La evidencia era circunstancial, pero apuntaba en una dirección inquietante. El imperio que Leandro había heredado estaba construido sobre la sistemática destrucción de la familia Lombardo, de su familia. El punto de inflexión llegó durante una tormenta feroz que azotaba las colinas de La Rioja. Mientras relámpagos iluminaban las montañas de la Sierra de Cantabria como cuchillos plateados, y el viento del norte hacía vibrar las contraventanas en sus marcos antiguos, Paula descubrió un compartimiento secreto en el fondo de un arcón en el desván. Entre papeles amarillentos y fotografías desvaídas, encontró un documento que le robó el aliento. Su partida de nacimiento original. Paula Lombardo y Sáenz, hija de Eduardo Lombardo Vidal y María Teresa Sáenz de Arismendi, nacida el 16 de abril de 1973 en Jaro, La Rioja. Sus manos temblaban mientras sostenía la prueba tangible de lo que su corazón había sospechado durante semanas. No era una huérfana sin apellido ni historia. Era la heredera legítima de viñedos Lombardo, de tierras que ahora formaban el corazón del imperio Mendoza. De la misma hacienda donde ahora vivía como esposa del hombre, cuya familia había orquestado la destrucción de la suya. Un relámpago particularmente cercano iluminó la estancia, proyectando la sombra de Paula contra la pared como una silueta vengadora. En ese momento, tomó una decisión que alteraría irrevocablemente el curso de ambas vidas. La verdad, oculta durante tantos años,
finalmente comenzaba a emerger como un viñedo después del invierno. La transformación de Paula comenzó de forma sutil pero implacable. Como una enredadera que lentamente recubre un muro antiguo, empezó a ocupar espacios en la vida de Leandro que habían estado cuidadosamente reservados. Su presencia en reuniones de negocios pasó de ser decorativa a esencial. Sus comentarios sobre cosechas y mercados internacionales dejaron de ser casuales para volverse incisivos. Leandro observaba estos cambios con una mezcla desconcertante de admiración y alarma. La joven tímida que había llevado al altar se estaba convirtiendo en una mujer de presencia magnética que capturaba la atención en cada habitación que entraba. Sus vestidos sencillos dieron paso a elegantes diseños que ella misma dibujaba y encargaba a modistas en Madrid. Su acento campesino se pulió hasta adquirir matices aristocráticos que delataban una educación que supuestamente nunca había recibido. «Has cambiado», le dijo una noche, mientras ella organizaba personalmente una cena para importadores alemanes. «A veces me pregunto quién eres realmente». Paula le sostuvo la mirada con una serenidad impenetrable. «Quizás siempre he sido así, y apenas ahora te permito verlo», respondió, ajustando meticulosamente un arreglo de flores silvestres sobre la mesa de caoba. La desconfianza germinó en Leandro como una semilla envenenada. Comenzó a investigar discretamente el pasado de Paula, enviando a su asistente personal a los pueblos rurales de donde ella supuestamente provenía. Las respuestas que recibió solo profundizaron el misterio. Nadie recordaba a una familia con la descripción que Paula había proporcionado. El orfanato donde afirmaba haber crecido existía, pero no había registros de una niña con su nombre o apariencia. Mientras tanto, Paula continuaba su propia investigación. Estableció contacto con un anciano abogado en Bilbao que había representado a la familia Lombardo décadas atrás. Con extrema precaución, usando intermediarios y correos anónimos, comenzó a reconstruir la trama legal que había permitido la apropiación de los bienes familiares. La tensión entre ambos crecía como un acorde sostenido de guitarra flamenca, vibrando con intensidad contenida. Durante las tertulias nocturnas, cuando el fuego crepitaba en la chimenea de piedra y el vino tinto de reserva brillaba en copas de cristal bohemio, sus intercambios adquirían la calidad de duelos verbales apenas disimulados. «Los viñedos de la ladera occidental», comentó Paula una noche mientras estudiaba mapas de la propiedad, «tienen un potencial desaprovechado. La orientación y la composición calcárea del suelo son ideales para Viognier, una variedad que está ganando valor en mercados internacionales». Leandro entrecerró los ojos evaluándola. «¿Y cómo conoce una joven como tú las propiedades específicas de esos terrenos? Ni siquiera los has visitado». La sonrisa de Paula fue enigmática mientras daba un sorbo a su vino. «Quizás los conocía antes de que tú los poseyeras». El comentario quedó flotando entre ellos como una amenaza velada, una carta parcialmente revelada en un juego donde ambos ocultaban sus mejores bazas. La fiesta anual de la vendimia, tradición centenaria que reunía a todas las familias vinícolas importantes de La Rioja, se convirtió en el escenario del siguiente acto en su intrincada danza. Paula apareció ataviada con un vestido color granate que evocaba el tono exacto de los mejores tempranillos de la región. Su pelo recogido en un moño elaborado dejaba al descubierto un collar de rubíes que había pertenecido a la abuela de Leandro, una joya familiar que él nunca le había ofrecido, pero que ella había encontrado en la caja fuerte oculta tras un retrato en la biblioteca. La expresión de Leandro al verla descender por la escalera principal fue impagable, una combinación de asombro, deseo y miedo apenas contenido. «Ese collar», comenzó con voz tensa. «¿No es apropiado que la señora Mendoza luzca las joyas de la familia?», respondió ella,
con falsa inocencia. Lo encontré mientras buscaba un broche para mi vestido. Espero que no te moleste. Durante la velada, Paula se movió entre los invitados con la gracia innata de quien ha nacido para los salones aristocráticos. Conversó con bodegueros veteranos sobre técnicas de fermentación, debatió con expertos sobre mercados emergentes e incluso corrigió amablemente a un enólogo francés sobre la historia de ciertos viñedos. Su esposa es extraordinaria, comentó un anciano exportador a Leandro mientras observaban a Paula cautivar a un grupo de inversores. Difícilmente se diría que procede de orígenes humildes. Leandro apuró su copa de vino con una sonrisa tensa. Paula está llena de sorpresas. Fue durante esta celebración cuando Paula, siguiendo un instinto nacido de semanas de meticulosa observación, se deslizó silenciosamente hacia un corredor lateral donde Leandro conversaba en voz baja con su abogado, Alfonso Montero. Oculta tras una columna de piedra tallada, escuchó palabras que confirmaron sus peores sospechas. El último documento lombardo ha sido asegurado, decía Montero. Con este matrimonio, cualquier reclamación potencial queda neutralizada. Según las leyes de herencia, al desposarla sin contrato prenupcial, cualquier propiedad que ella pudiera teóricamente reclamar pasa automáticamente a control del marido. Excelente, respondió Leandro con un tono que Paula nunca le había escuchado. Mi padre estaría orgulloso. Finalmente cerramos el círculo que él comenzó hace tantos años. Paula se apoyó contra la fría piedra, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. No había sido coincidencia, no había sido destino. Su matrimonio había sido la jugada final en una estrategia diseñada décadas atrás para asegurar que ella nunca pudiera reclamar lo que legítimamente le pertenecía. Aquella noche, mientras Leandro dormía, Paula observó su rostro a la luz de la luna. Por primera vez, no vio al hombre atractivo y sofisticado que la había desposado, sino al heredero de una dinastía construida sobre engaños y manipulaciones. Un hombre que la había elegido no por quien era, sino por lo que representaba, la última amenaza potencial al Imperio Mendoza. Con dedos temblorosos, acarició el medallón de plata que siempre llevaba consigo, abriéndolo para revelar una diminuta fotografía de una pareja sonriente con una bebé en brazos. Sus padres, antes de que la tragedia los alcanzara. Les haré justicia, susurró en la oscuridad. Lo prometo. La primavera llegó a La Rioja con una explosión de vida. Los viñedos, hasta entonces reducidos a retorcidos esqueletos leñosos, comenzaron a cubrirse de brotes verdes que prometían una cosecha excepcional. Paula observaba esta transformación desde la ventana de su habitación cada mañana, encontrando en ella un reflejo de su propia metamorfosis interior. Durante los meses transcurridos desde la fiesta de la vendimia, había tejido cuidadosamente una red de aliados. Visitas aparentemente casuales a Haro y Logroño le habían permitido establecer contactos con antiguos trabajadores de viñedos lombardo, con archivistas municipales, con periodistas especializados en economía regional. Cada nueva conversación añadía una pieza al complejo rompecabezas de lo ocurrido 25 años atrás. La imagen que emergía era tan clara como dolorosa. Eduardo Lombardo, su padre, había sido sistemáticamente saboteado por quien entonces era su socio minoritario, Martín Mendoza, padre de Leandro. Falsificación de documentos, sobornos a funcionarios bancarios e incluso un accidente automovilístico que había dejado a Eduardo parcialmente incapacitado habían sido los métodos empleados para destruir una de las familias vinícolas más prometedoras de la región. Aquella mañana de abril, mientras el sol naciente bañaba las colinas con luz dorada, Paula tomó la decisión que había estado gestándose en su interior. Ya no sería la esposa sumisa
que ocultaba su inteligencia tras sonrisas tímidas. Era hora de reclamar su verdadera identidad. El desayuno se servía como cada día en la terraza principal. Leandro leía distraídamente el periódico mientras degustaba café recién hecho. Sin previo aviso, Paula depositó suavemente un fajo de documentos junto a su taza. «¿Qué es esto?», preguntó él, arqueando una ceja con curiosidad. «La verdad», respondió ella simplemente. Leandro hojeó los papeles con expresión inicialmente desinteresada, que pronto se transformó en estupefacción. Eran copias de los registros originales de propiedad de Viñedos Lombardo, certificados de nacimiento, reportes bancarios que documentaban transferencias sospechosas y finalmente una fotografía donde un joven Martín Mendoza estrechaba la mano de Eduardo Lombardo frente a una bodega recién inaugurada. «¿De dónde has sacado esto?». La voz de Leandro había perdido toda su calidez habitual. Paula se sentó frente a él con una calma glacial que contrastaba con el tumulto de emociones que bullía en su interior. La pregunta correcta sería, ¿quién soy yo? Durante la siguiente hora, Paula desgranó meticulosamente la historia que había reconstruido. Cómo había sobrevivido al aparente accidente que había matado a sus padres. Cómo había crecido en un orfanato sin conocer su verdadera identidad. Cómo, años después, una antigua empleada doméstica de los Lombardo la había reconocido por su asombroso parecido con su madre y le había revelado retazos de su historia. «Todo lo que posees», concluyó con voz firme, «fue construido sobre la ruina de mi familia. Esta hacienda donde vivo como tu esposa es en realidad mi herencia robada». Leandro había escuchado en absoluto silencio, su rostro convirtiéndose en una máscara impenetrable. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extrañamente hueca. «Suponiendo que todo esto sea cierto, ¿qué pretendes exactamente?». Paula sostuvo su mirada con determinación. «Justicia, reconocimiento, la verdad, después de tantos años de mentiras». Una risa amarga escapó de los labios de Leandro. «¿Crees que alguien te creerá? Los Mendoza somos una de las familias más poderosas de La Rioja. Tenemos jueces, políticos y banqueros en nuestro bolsillo. Eres simplemente mi esposa, legalmente subordinada a mis decisiones según las leyes matrimoniales que elegimos». «Eso es lo que tu padre pensaba cuando arregló este matrimonio», respondió Paula. «Pero cometió un error crucial. Me subestimó, como tú has hecho durante todos estos meses». La confrontación marcó un punto de no retorno en su relación. Leandro, acorralado por la evidencia pero renuente a ceder el control del imperio familiar, propuso un armisticio temporal, mantener las apariencias mientras evaluaban mutuamente sus opciones. En público seguirían siendo el matrimonio perfecto, mientras en privado eran adversarios calculando sus próximos movimientos. Esa noche, mientras la luna llena bañaba los viñedos con su luz plateada, Paula caminó sola entre las hileras de cepas. Sus dedos acariciaron los tiernos brotes con la familiaridad de quien reconoce algo propio. Cada planta, cada piedra del muro perimetral, cada rincón de la bodega centenaria, formaba parte de su legado usurpado. «Te recuperaré», susurró a la tierra que había nutrido a generaciones de Lombardo antes que ella. «Lo prometo». A lo lejos, en la ventana del despacho, pudo distinguir la silueta de Leandro observándola. Por primera vez desde que había llegado a la hacienda, sentía que los roles se habían invertido. Ahora era ella quien tenía el poder de decidir el futuro de ambos. Los días siguientes a la confrontación transcurrieron en un extraño equilibrio, como una danza entre dos espadachines que evalúan mutuamente sus fuerzas antes del embate definitivo. Leandro intensificó su presencia en las bodegas, supervisando personalmente cada aspecto de la producción como si quisiera reafirmar su control sobre el imperio que Paula había puesto en cuestión. Ella, mientras tanto,
continuaba recopilando evidencias y estableciendo contactos que pudieran ayudarla en la batalla legal que se avecinaba. El punto de inflexión llegó de forma inesperada durante una visita a los viñedos más antiguos de la propiedad. Era un atardecer de mayo, con el cielo pintado en tonalidades cobrizas que hacían brillar las hojas jóvenes como esmeraldas. Paula caminaba entre las cepas centenarias, algunas plantadas por sus propios antepasados, cuando encontró a Santiago, el viejo maestro bodeguero, arrodillado junto a una planta particularmente retorcida. «Esta es especial», dijo el anciano, sin levantar la vista, como si hubiera sentido su presencia. «La llamamos la matriarca. Más de 200 años, y sigue dando uvas que son la columna vertebral de nuestro gran reserva». Paula se arrodilló junto a él, sintiendo la tierra rica y arcillosa bajo sus dedos. «Mi abuelo la llamaba Elena», murmuró, perdida en un recuerdo que no sabía que poseía. «Por mi bisabuela». Santiago la miró entonces con una intensidad que la sobresaltó. «Nadie sabe eso», dijo en voz baja. «Nadie excepto la familia Lombardo». Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Finalmente, el anciano suspiró profundamente. «Llevo 50 años cuidando estos viñedos. Serví a don Eduardo Lombardo antes que a los Mendoza. Siempre supe que algo oscuro había ocurrido, pero ¿qué podía hacer un simple bodeguero? Ayudarme a recuperar lo que es mío por derecho», respondió Paula con vehemencia. «Santiago, necesito aliados que conozcan la verdadera historia de estas tierras». Aquella conversación marcó el inicio de una alianza crucial. Santiago no solo conocía cada centímetro de los viñedos mejor que nadie, sino que también guardaba documentación que había salvado secretamente durante la turbulenta transición. Cuadernos de Eduardo Lombardo detallando innovaciones vinícolas, registros de cosechas excepcionales, e incluso correspondencia que sugería que Martín Mendoza había planeado durante años el desplazamiento de su socio. A través de Santiago, Paula estableció contacto con otros antiguos empleados de su familia, que habían permanecido en la hacienda tras el cambio de propietarios. Muchos guardaban recuerdos de sus padres, pequeñas historias que le permitían reconstruir no solo la injusticia cometida, sino también el legado de innovación y excelencia que los Lombardo habían construido generación tras generación. Mientras esta red de aliados se consolidaba discretamente, Leandro comenzó a notar sutiles cambios en la actitud del personal hacia Paula. Donde antes había respeto distante, ahora percibía una deferencia que iba más allá del simple reconocimiento a su posición como esposa del patrón. Una tarde, al regresar inesperadamente a la hacienda, encontró a Paula en la antigua biblioteca revisando planos hidráulicos de la propiedad con Santiago y 2 trabajadores más. La discusión, centrada en un innovador sistema de riego que Eduardo Lombardo había comenzado a implementar antes de su muerte, se interrumpió abruptamente con su llegada. «No sabía que te interesara tanto la infraestructura de los viñedos», comentó Leandro con tono estudiadamente neutro, mientras los trabajadores se retiraban silenciosamente. Paula sostuvo su mirada con serenidad. «Me interesa todo lo que mi padre consideraba importante», respondió, subrayando deliberadamente la palabra padre. Este sistema habría revolucionado la gestión hídrica en toda La Rioja si hubiera tenido la oportunidad de completarlo. Leandro estudió los planos extendidos sobre la antigua mesa de roble, reconociendo a regañadientes la brillantez del diseño. «Es impresionante», admitió finalmente. «¿Por qué nunca se implementó completamente?» «Porque tu padre prefirió destruir a un visionario antes que permitirle eclipsar a los Mendoza», respondió ella con una franqueza cortante. Eduardo Lombardo estaba décadas adelantado a su tiempo. En lugar de la reacción defensiva que esperaba, Paula vio algo inesperado en los ojos de Leandro, una chispa de genuino interés profesional
casi admiración. «Explícame cómo funcionaría este sistema», pidió, acercándose a la mesa. «Siempre hemos tenido problemas con la distribución del agua en las parcelas occidentales durante las sequías estivales». Aquella tarde marcó un sutil pero significativo cambio en su dinámica. Por primera vez desde la confrontación inicial, conversaron no como adversarios calculadores, sino como dos profesionales unidos por una pasión compartida por la viticultura. Paula explicó las innovaciones que su padre había conceptualizado, mientras Leandro aportaba observaciones basadas en su propia experiencia gestionando los viñedos durante las últimas 2 décadas. Al caer la noche, cuando las lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes sobre los antiguos planos, Leandro se recostó en su silla con expresión pensativa. «Tu padre era un genio», concedió finalmente. «Estos diseños habrían cambiado el paradigma de la viticultura en regiones semiáridas». Paula lo observó con curiosidad, desconcertada por esta repentina vulnerabilidad. «¿Por qué admites eso ahora?» Leandro contempló el vino en su copa durante un largo momento antes de responder. «Porque comienzo a preguntarme cuántas otras brillantes ideas murieron con él», dijo al fin con voz apenas audible. «¿Y qué tipo de imperio habríamos podido construir si mi padre hubiera elegido la colaboración en lugar de la traición?» Aquella noche, mientras Paula regresaba a su habitación, sintió una inesperada confusión. El hombre que había empezado a ver exclusivamente como el hijo del usurpador de su herencia estaba mostrando una complejidad que no había anticipado. La semilla de una idea inquietante comenzó a germinar en su mente. ¿Y si Leandro no fuera simplemente una extensión de los pecados de su padre? La batalla por recuperar su legado acababa de adquirir una nueva dimensión, más compleja y llena de matices grises, donde antes solo veía el blanco y negro de la justicia y la injusticia. La antigua bodega subterránea, excavada en la roca caliza bajo la hacienda durante el siglo XVIII, se había convertido en el refugio predilecto de Paula. Entre barricas centenarias que guardaban vinos destinados a madurar durante décadas, encontraba un extraño consuelo en la oscuridad fresca y el aroma a roble y uva fermentada. Era allí donde se sentía más conectada con las generaciones de Lombardo que habían caminado por esos mismos pasillos abovedados antes que ella. Una tarde particularmente calurosa de junio, mientras revisaba registros de antiguas cosechas en un rincón apartado de la bodega, escuchó pasos acercándose. La figura de Leandro emergió entre las sombras, sosteniendo una lámpara de aceite que proyectaba extrañas formas sobre los muros de piedra. «Santiago me dijo que te encontraría aquí», comentó, deteniéndose a una distancia prudente. «Necesito hablar contigo». Paula cerró el viejo libro de registros, expectante. Desde la noche en que habían estudiado juntos los planos de irrigación, una extraña tregua se había establecido entre ellos. No era paz, ni remotamente reconciliación, pero sí un reconocimiento tácito de que la situación era más compleja de lo que cualquiera de los dos había querido admitir inicialmente. «Te escucho», respondió, indicándole que tomara asiento en un viejo banco de madera frente a ella. Leandro depositó cuidadosamente un fajo de documentos sobre la mesa rústica que los separaba. «Encontré esto en la caja fuerte personal de mi padre. Creo que deberías verlo». Con manos ligeramente temblorosas, Paula comenzó a revisar los papeles. Eran principalmente cartas, correspondencia entre Martín Mendoza y diversas personas durante los años previos al accidente que había matado a sus padres. Banqueros que accedían a congelar líneas de crédito a los Lombardo, funcionarios que prometían revisar desfavorablemente ciertos permisos de exportación, incluso un detective privado que informaba sobre movimientos cotidianos de Eduardo y María Teresa Lombardo. La última carta, sin embargo, la dejó sin aliento.
Era una misiva escrita por el propio Martín Mendoza, dirigida a su abogado, pero nunca enviada, donde expresaba profundo remordimiento por las consecuencias inesperadas de sus acciones. Nunca fue mi intención que el accidente resultara fatal, escribía con una caligrafía temblorosa. Solo pretendía incapacitar temporalmente a Eduardo para forzar la venta de sus acciones. La muerte de María Teresa y la desaparición de la niña me atormentarán hasta mi propio fin. He cruzado una línea que jamás debí aproximar y temo que este pecado perseguirá a nuestra familia por generaciones. Paula leyó y releyó aquellas líneas, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Era la confirmación definitiva de lo que había sospechado, pero también revelaba una dimensión nueva. El arrepentimiento, tardío pero aparentemente genuino, del hombre que había orquestado la destrucción de su familia. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó finalmente levantando la mirada hacia Leandro. «Es evidencia que podría destruir completamente el nombre de tu familia». Leandro sostuvo su mirada, con una expresión que ella nunca le había visto. Una mezcla de vergüenza, determinación y algo que parecía casi liberación. «Porque llevo 2 semanas sin dormir desde que lo encontré», respondió con voz ronca. «Porque cada botella de vino que vendemos, cada hectárea que cultivamos, cada premio que ganamos, todo está manchado con la sangre de tus padres». Se pasó una mano temblorosa por el cabello salpicado de canas. «Crecí admirando a mi padre, creyendo que había construido nuestro imperio a base de talento, trabajo duro y visión empresarial. Descubrir que se cimentó sobre el asesinato y el robo». Su voz se quebró ligeramente. «No puedo seguir viviendo con esta mentira, Paula. No puedo seguir fingiendo que merezco estar al frente de lo que legítimamente te pertenece». El silencio que siguió parecía amplificado por las antiguas bóvedas de piedra. Solo el ocasional goteo de condensación desde el techo y el crujido de la madera de las barricas, expansionándose con el calor estival, rompían aquella quietud cargada de significado. «¿Qué propones entonces?», preguntó Paula finalmente. Leandro extrajo un último documento de su chaqueta. «Un reconocimiento legal completo de tu identidad como Paula Lombardo, heredera legítima de Viñedos Lombardo. La transferencia gradual de todas las propiedades y activos a tu nombre. Una compensación económica por los beneficios obtenidos durante estos 25 años». Paula estudió el documento con incredulidad. «Esto te dejaría prácticamente sin nada. Me dejaría con algo mucho más valioso que propiedades o dinero, la oportunidad de reparar, aunque sea parcialmente, el daño causado por mi familia», respondió él con una dignidad que la sorprendió. «No puedo devolverte a tus padres, pero puedo devolverte tu nombre y tu legado». La propuesta era tan inesperada, tan diametralmente opuesta a lo que había anticipado, que Paula se encontró momentáneamente sin palabras. Durante meses había construido su identidad en torno a la lucha contra los Mendoza, a la búsqueda de justicia para su familia. La posibilidad de alcanzar esa justicia no a través de una batalla encarnizada, sino de un acto de contrición, no había entrado en sus cálculos. «Necesito tiempo para procesar esto», dijo finalmente. Leandro asintió comprendiendo. «Tómate el tiempo que necesites. Los documentos están firmados y notariados. Solo falta tu firma para iniciar el proceso». Se levantó lentamente, pero antes de marcharse añadió: «Independientemente de tu decisión, quiero que sepas que lamento profundamente lo que mi familia te hizo. No espero tu perdón, pero al menos espero que algún día encuentres paz». Cuando sus pasos se desvanecieron en la distancia, Paula permaneció inmóvil en la penumbra de la bodega, rodeada de barricas que contenían vinos más jóvenes que el dolor que había cargado toda su vida. Las cartas de Martín Mendoza y la propuesta de restitución de Leandro
habían alterado fundamentalmente el paisaje emocional en el que había navegado durante los últimos meses. La verdad finalmente expuesta a la luz después de décadas enterrada en sombras, habría posibilidades que nunca había contemplado. El camino hacia la justicia, que había imaginado inevitablemente sembrado de conflicto y confrontación, ahora presentaba una bifurcación inesperada. Esa noche, mientras la luna llena bañaba los viñedos con su luz plateada, Paula caminó sola entre las cepas que sus antepasados habían plantado. El viento susurraba entre las hojas como voces del pasado, y por primera vez, desde que había descubierto su verdadera identidad, sentía que esas voces no solo hablaban de pérdida y traición, sino también de la posibilidad de sanación y renovación. El calor abrasador de julio se cernía sobre los viñedos como un manto sofocante. Las cepas, cargadas de racimos en formación, parecían doblegarse bajo el implacable sol riojano. En la hacienda, un silencio tenso había sustituido a la frágil tregua de las semanas anteriores. Paula había solicitado tiempo para considerar la propuesta de Leandro, un periodo de reflexión que se había extendido ya por 3 semanas. Durante ese tiempo, había consultado discretamente con abogados en Madrid, había revisado exhaustivamente cada detalle de la oferta de restitución y había pasado largas horas meditando entre los viñedos, buscando claridad en la tierra que había nutrido a generaciones de lombardos. Leandro, respetando su petición de espacio, se había volcado en la supervisión de la próxima vendimia, pasando días enteros en los viñedos más alejados y regresando solo al anochecer, cuando Paula ya se había retirado a sus aposentos. La mañana en que finalmente tomó su decisión, Paula despertó con una claridad que no sentía desde hacía meses. Se vistió con particular esmero, eligiendo un vestido azul cobalto que realzaba el ámbar de sus ojos. Cuando descendió a desayunar, encontró a Leandro en la terraza, estudiando informes meteorológicos con expresión preocupada. «Necesitamos hablar», dijo ella, sentándose frente a él. Leandro levantó la vista, y algo en la expresión determinada de Paula hizo que dejara inmediatamente los papeles a un lado. Durante un momento, ninguno habló. El canto de las cigarras y el susurro del viento entre las parras eran los únicos sonidos que rompían el silencio expectante. «Que he tomado una decisión», continuó finalmente Paula. «Acepto tu propuesta de restitución, pero con una condición». «Te escucho», respondió él, con una mezcla de alivio y cautela. «No quiero que te marches». La sorpresa de Leandro fue evidente. «No entiendo». Paula respiró hondo antes de explicar. «Durante semanas he contemplado todas las opciones, todas las posibles configuraciones del futuro. Y he llegado a una conclusión inesperada. Los viñedos necesitan tanto la innovación visionaria de los Lombardo como la rigurosa administración de los Mendoza». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Propongo una verdadera sociedad. Yo recupero mi apellido y mi legítima posición como propietaria, pero tú permaneces como director de operaciones. Bodegas Lombardo Mendoza. Un nuevo comienzo basado en la transparencia y el reconocimiento mutuo, no en el engaño y la usurpación». Leandro permaneció en silencio, procesando la inesperada propuesta. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Después de todo lo que mi familia te quitó, ¿por qué ofrecerme un lugar a tu lado?». La respuesta de Paula fue directa. «Porque tú no eres tu padre, como yo no soy el mío. Porque has demostrado integridad al afrontar la verdad cuando podrías haberla ocultado. Y porque, aunque me cueste admitirlo, eres un brillante vinicultor y un administrador excepcional». Una sonrisa tenue curvó sus labios. «Además, creo que ambos merecemos la oportunidad de construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado». La conversación se vio interrumpida por la llegada apresurada de Santiago. El anciano maestro bodeguero, habitualmente sereno, mostraba una agitación inusual. «Señor, señora, tienen que venir inmediatamente.
Los viñedos occidentales están mostrando signos de infección. Es la peor invasión de mildiu que he visto en 50 años. La crisis se desarrolló con aterradora rapidez. Lo que había comenzado como unas pocas manchas sospechosas en algunas parcelas se extendió como fuego en días secos, amenazando con destruir hasta un 70% de la cosecha. El calor extremo seguido de tormentas repentinas había creado condiciones perfectas para la proliferación del hongo devastador. Días y noches se fundieron en una batalla desesperada contra el tiempo y la naturaleza. Paula y Leandro trabajaron codo con codo coordinando equipos de trabajadores que aplicaban tratamientos de emergencia, podaban racimos infectados y luchaban por salvar lo salvable. Una tarde particularmente agotadora, mientras supervisaban el tratamiento de una parcela especialmente valiosa de garnachas centenarias, Leandro se derrumbó repentinamente. El estrés acumulado, las noches sin dormir y el calor implacable habían cobrado su precio en forma de un severo ataque de agotamiento. Paula, olvidando momentáneamente todos los agravios pasados, se arrodilló junto a él en el polvoriento suelo del viñedo. «Necesitamos ayuda», gritó a los trabajadores cercanos mientras sostenía la cabeza de Leandro en su regazo. Las horas siguientes transcurrieron en un borrón de sirenas de ambulancia, pasillos de hospital y diagnósticos médicos expresados en términos clínicos que no lograban ocultar la gravedad de la situación. Agotamiento severo complicado por una arritmia cardíaca no diagnosticada previamente. Leandro necesitaría reposo absoluto durante semanas, precisamente cuando la crisis del mildiu requería atención constante y decisiones críticas diarias. Esa noche, sentada junto a la cama de hospital donde Leandro dormía conectado a monitores cardíacos, Paula experimentó una revelación desconcertante. A pesar de todo lo ocurrido, a pesar de la historia de traición y engaño que los separaba, sentía una preocupación genuina por aquel hombre. No era simplemente interés por el administrador cuya experiencia necesitaba para salvar los viñedos. Era algo más personal y confuso. Cuando Leandro finalmente despertó, encontró a Paula dormida en la incómoda silla junto a su cama, con una expresión de preocupación aún visible en su rostro exhausto. Por un momento, la observó en silencio, percibiendo una vulnerabilidad que ella rara vez permitía mostrar. «Deberías estar en los viñedos», murmuró con voz débil, «no aquí perdiendo tiempo conmigo». Paula se despertó sobresaltada. «Los viñedos pueden esperar unas horas», respondió enderezándose. «Tu corazón aparentemente no». Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro pálido de Leandro. «Es bastante poético, ¿no crees? El hijo del usurpador derribado por un corazón defectuoso en medio de una plaga bíblica». «No es momento para dramatismos», lo reprendió Paula aunque con gentileza. «Necesitas recuperarte. Los médicos dicen que con el tratamiento adecuado podrás». «Los médicos son optimistas por obligación profesional», interrumpió Leandro. «La realidad es que no estaré en condiciones de ayudar con la crisis durante semanas cruciales». Se incorporó ligeramente, haciendo una mueca de dolor. «Paula, debes tomar el control total ahora. No hay tiempo para transiciones graduales o acuerdos legales perfectos. Los viñedos necesitan decisiones inmediatas y autoridad clara». Con manos temblorosas, extrajo un sobre del cajón junto a su cama. «Firmé esto anoche, antes de colapsar. Es un poder notarial completo, que te otorga control total sobre todos los activos Mendoza hasta que se finalice la restitución formal. Efectivamente, te convierte en la dueña y directora de todo, con efecto inmediato». Paula tomó el sobre con incredulidad. «¿Por qué harías esto ahora?» «Porque la supervivencia de los viñedos está en juego», respondió simplemente. «Y porque, irónicamente, eres la única persona en quien confío para salvarlos». Aquella noche,
Mientras conducía de regreso a la hacienda bajo un cielo tachonado de estrellas, Paula sintió el peso de una responsabilidad abrumadora sobre sus hombros. En cuestión de días, había pasado de ser una esposa en busca de justicia a convertirse en la única esperanza de salvación para los viñedos que constituían su herencia y la de Leandro. La crisis del mildiu, que inicialmente había parecido una catástrofe, se revelaba ahora como una prueba de fuego que definiría no solo el futuro de las bodegas, sino también la verdadera naturaleza de la relación entre dos personas unidas por una historia de traición y quizás por la posibilidad de redención. Durante las semanas siguientes, Paula apenas tuvo tiempo para reflexionar sobre los giros vertiginosos que había dado su vida. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche, se sumergía en la batalla contra el mildiu, que amenazaba con destruir la cosecha. Cada mañana recorría los viñedos con Santiago y los capataces, evaluando la progresión de la enfermedad, decidiendo qué parcelas podían salvarse y cuáles debían sacrificarse para proteger el resto. Las decisiones eran desgarradoras. Algunas cepas centenarias, joyas irreemplazables del patrimonio vinícola, tuvieron que ser severamente podadas o incluso arrancadas para contener la propagación del hongo. Cada orden de este tipo sentía como si estuviera cercenando una parte de su recién descubierta herencia. Las noches las pasaba en el despacho que había sido de Martín Mendoza y luego de Leandro, ahora temporalmente suyo, estudiando informes financieros, consultando con enólogos y agrónomos de toda Europa y tomando decisiones comerciales críticas sobre contratos de venta que no podían esperar. Era una prueba de fuego para la que nadie la había preparado, y sin embargo, descubrió en sí misma una determinación y una aptitud para el liderazgo que no sabía que poseía. Los trabajadores, inicialmente escépticos ante esta mujer que repentinamente tomaba el control, comenzaron a respetarla por su inquebrantable compromiso y su disposición a trabajar tan duramente como cualquiera de ellos. A pesar de la inmersión total en la crisis, sus pensamientos volvían frecuentemente a Leandro. Lo visitaba en el hospital cada 2 días, llevándole informes detallados sobre la situación en los viñedos y consultándole decisiones particularmente complejas. Estas visitas, inicialmente breves y estrictamente profesionales, fueron gradualmente evolucionando hacia conversaciones más personales. Una tarde particularmente agotadora, después de que los médicos le informaran que Leandro podría regresar a casa la semana siguiente, aunque con actividad extremadamente limitada, Paula se permitió un momento de vulnerabilidad. A veces me pregunto cómo habría sido todo si nos hubiéramos conocido en circunstancias diferentes, comentó, mirando por la ventana del hospital hacia los viñedos distantes que se extendían como un mar verde y dorado bajo el sol del atardecer. Si no hubiera existido esta historia de engaños entre nuestras familias. Leandro, notablemente recuperado aunque aún débil, la observó con intensidad. Probablemente te habría ignorado por completo, respondió con inesperada honestidad. El hombre que era antes de conocerte, antes de descubrir la verdad, nunca habría apreciado realmente tu inteligencia o tu determinación. Te habría visto solo como la hija de un competidor o, en el mejor de los casos, como una posible alianza comercial. Paula se volvió hacia él, sorprendida por su franqueza. ¿Y ahora? Ahora veo a una mujer extraordinaria que ha asumido una carga imposible con más valor y competencia de lo que yo jamás habría imaginado. Hizo una pausa, como eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Una mujer que, en justicia, debería odiarme, pero que de alguna manera ha encontrado la fuerza para proponer un futuro en el que ambos tengamos lugar. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas y posibilidades no exploradas.
Fue interrumpido por la enfermera que entró para los controles rutinarios, un recordatorio del mundo exterior que continuaba girando independientemente de la complejidad de sus sentimientos. De regreso en la hacienda, Paula se encontró vagando por los pasillos como un espíritu inquieto. La enorme casa, que durante meses había sentido como una prisión dorada y luego como un campo de batalla, comenzaba a transformarse en su mente. Ya no era simplemente el símbolo de lo que le habían arrebatado, sino también el escenario potencial de algo nuevo que podría construirse sobre los cimientos del pasado. Esa noche, incapaz de dormir, se refugió en la biblioteca. Entre estanterías de nogal cargadas de libros antiguos sobre viticultura, historia regional y literatura clásica, encontró un pequeño álbum de fotografías que nunca había visto antes. Las imágenes, descoloridas por el tiempo, mostraban a un joven Martín Mendoza junto a Eduardo Lombardo, ambos sonrientes, brazos sobre los hombros del otro, claramente amigos antes de convertirse en enemigos. Había también fotografías de celebraciones de vendimia, de inauguraciones de nuevas instalaciones, momentos de camaradería y visión compartida antes de que la ambición y la codicia lo envenenaran todo. En una particularmente conmovedora, pudo reconocer a su madre embarazada, radiante junto a su padre, con los Mendoza a su lado, celebrando lo que presumiblemente era el inminente nacimiento de Paula. Eran amigos, murmuró para sí misma, verdaderos amigos antes de que todo se torciera. Aquellas imágenes despertaron una tormenta emocional en su interior. La narrativa que había construido, de villanos y víctimas claramente definidos, se complicaba con esta evidencia de que las relaciones humanas rara vez son tan simples. La traición de Martín Mendoza resultaba, si cabe, más dolorosa al ver la amistad que había destruido en su búsqueda de poder. Al día siguiente, mientras supervisaba la aplicación de un nuevo tratamiento fungicida en las parcelas más afectadas, Santiago se acercó a ella con expresión preocupada. «Doña Paula, ha llegado esto para usted», dijo entregándole un sobre sellado. «Es de Alfonso Montero». El nombre del abogado personal de los Mendoza hizo que se tensara inmediatamente. Desde la crisis y la hospitalización de Leandro, Montero había estado notablemente ausente, supuestamente ocupado con asuntos legales en Madrid. La carta, redactada en el lenguaje frío y preciso de los procedimientos legales, hizo que la sangre se helara en sus venas. Montero cuestionaba la validez del poder notarial firmado por Leandro, alegando que había sido obtenido mientras el otorgante se encontraba bajo coacción y en estado de incapacidad temporal. Además, iniciaba acciones legales para bloquear cualquier transferencia de propiedad o activos de Bodegas Mendoza, citando irregularidades procedimentales y conflictos de interés. Era un ataque frontal a todo lo que Paula había logrado en las últimas semanas, una maniobra legal diseñada para despojarla nuevamente de lo que legítimamente le pertenecía. Lo más doloroso era la implicación de que Leandro podría estar detrás de esta traición, utilizando su aparente vulnerabilidad como parte de una estrategia calculada. ¿El señor lo sabe?, preguntó Santiago, notando la palidez repentina de Paula. «Eso es lo que intento averiguar», respondió ella, doblando cuidadosamente la carta. «Continúa supervisando la aplicación del tratamiento. Regresaré tan pronto como pueda». El trayecto hasta el hospital fue una tortura de dudas y teorías contradictorias. Había sido todo una elaborada manipulación. ¿Era posible que Leandro hubiera fingido su reconciliación, su aparente deseo de restitución, incluso su colapso físico, como parte de un plan maestro para mantenerla controlada mientras Montero preparaba el contraataque legal? Cuando entró en la habitación del hospital, encontró a Leandro sentado junto a la ventana, notablemente más recuperado que en su visita anterior. La sorpresa en su rostro parecía genuina,
pero Paula ya no confiaba en su capacidad para distinguir la verdad de la actuación. Sin preámbulos, depositó la carta de Montero sobre la mesa auxiliar. ¿Sabías algo de esto? Leandro leyó el documento con expresión inicialmente confusa, que fue transformándose en indignación a medida que asimilaba su contenido. Por supuesto que no, respondió con vehemencia, dejando la carta a un lado. Esto es completamente contrario a mis instrucciones y a mis deseos. ¿Esperas que te crea? La voz de Paula temblaba ligeramente. Después de todo lo que ha ocurrido, ¿cómo puedo estar segura de que no es otra manipulación más? Leandro sostuvo su mirada con intensidad. No puedes estarlo, respondió con una honestidad desarmante. No tengo manera de probarte que no estoy involucrado en esto. Solo puedo darte mi palabra, que sé que vale poco después de todo lo que mi familia te ha hecho. Se incorporó con evidente esfuerzo, alcanzando el teléfono junto a su cama. Pero puedo demostrarte mis intenciones ahora. Llamaré a Montero inmediatamente y le ordenaré retirar todas las acciones legales. Y si se niega, lo despediré en este mismo instante. La llamada que siguió fue breve pero contundente. Paula escuchó cómo Leandro, con voz firme a pesar de su debilidad física, desautorizaba completamente las acciones de Montero y exigía la retirada inmediata de cualquier procedimiento legal iniciado sin su consentimiento explícito. Si mañana no han sido retirados todos los procedimientos, tus servicios para la familia Mendoza habrán terminado permanentemente, concluyó antes de colgar abruptamente. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. La demostración de lealtad de Leandro parecía genuina, pero el episodio había despertado todos los fantasmas de desconfianza que Paula había intentado exorcizar durante las últimas semanas. Lo siento, dijo finalmente Leandro. Debí anticipar que Montero actuaría por su cuenta. Ha estado con mi familia durante décadas y probablemente se ve a sí mismo como el guardián del legado Mendoza, incluso contra mis propias decisiones. Paula permaneció en silencio, luchando con el torbellino emocional en su interior. Parte de ella quería creer en la sinceridad de Leandro, en la posibilidad de construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Otra parte, la que había aprendido dolorosamente a protegerse. Le advertía contra confiar demasiado rápido, contra bajar la guardia ante palabras que podrían ser tan falsas como hermosas. Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar, para decidir si puedo realmente confiar en ti, en nosotros, en este futuro que hemos empezado a imaginar. Leandro asintió, comprensivamente. El tiempo es lo único que puedo ofrecerte libremente ahora. Eso y la promesa de que, sea cual sea tu decisión, respetaré completamente el legado lombardo que te pertenece por derecho. Al salir del hospital, mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo los viñedos de tonalidades cobrizas, Paula sintió el peso de decisiones que trascendían lo personal y lo legal. Decisiones que definirían no solo su futuro y el de Leandro, sino el destino de un legado que abarcaba generaciones. Agosto llegó a La Rioja con un calor sofocante que pesaba sobre los viñedos como una manta de plomo. Los racimos de uva, ahora definidos y comenzando su lento proceso de maduración, parecían resistir estoicamente las temperaturas extremas. La crisis del mildiu había sido contenida después de semanas de esfuerzos heroicos, aunque a un coste considerable. Cerca del 30% de la cosecha se había perdido, y algunas parcelas particularmente valiosas habían sufrido daños que tardarían años en recuperarse completamente. Paula, exhaustada pero satisfecha con lo que se había logrado salvar, encontró finalmente un momento para la reflexión que tanto necesitaba. Leandro había regresado a la hacienda la semana anterior, aunque confinado a sus habitaciones privadas por orden médica estricta. Montero, fiel a la amenaza de Leandro,
había retirado todas las acciones legales y presentado su dimisión, poniendo fin a décadas de servicios a la familia Mendoza. La situación había alcanzado una extraña calma, un momento de suspensión entre lo que había sido y lo que podría ser. Paula aprovechó esta pausa para redescubrir los rincones más apartados de la propiedad, aquellos lugares que podían ayudarla a reconectar con sus raíces y clarificar el tumulto emocional que experimentaba. Una mañana particularmente clara, montada en una yegua andaluza que había encontrado afinidad con ella, se dirigió hacia una pequeña ermita abandonada que coronaba la colina más alta de la propiedad. Santiago le había mencionado que aquel lugar había sido especialmente querido por su madre, un refugio donde solía retirarse a pensar cuando las decisiones importantes se cernían sobre ella. El sendero ascendía serpenteando entre viñedos antiguos, algunos con cepas tan retorcidas y nudosas que parecían esculturas naturales creadas por el tiempo y el viento. Mientras cabalgaba lentamente bajo el dosel ocasional de olivos centenarios que bordeaban el camino, Paula intentaba poner orden en el caos de sentimientos contradictorios que la habitaban. Por un lado, la evidencia del engaño perpetrado por Martín Mendoza contra su familia era irrefutable. El dolor de esa traición, de la pérdida de sus padres y de su identidad durante tantos años, era una herida que quizás nunca cicatrizaría completamente. Por otro lado, la actitud de Leandro desde que había descubierto la verdad mostraba un genuino deseo de reparación, una voluntad de romper con el legado oscuro de su padre y construir algo nuevo basado en la honestidad y el reconocimiento. Y luego estaban esos otros sentimientos, más complejos y perturbadores, que había comenzado a experimentar hacia él. ¿Era posible desarrollar afecto por alguien cuya familia había destruido la suya? ¿Podía el corazón traicionar así la memoria de sus padres? Cuando finalmente alcanzó la pequeña ermita de piedra, desmontó y ató la yegua a un olivo cercano. El interior, fresco y en penumbra, conservaba un altar simple y algunos bancos de madera desgastados. Sobre el altar, sorprendentemente bien conservado, había un pequeño retablo que representaba a Santa Teresa, patrona tradicionalmente asociada con los viñedos en la región. Paula se sentó en uno de los bancos, dejando que el silencio y la paz del lugar la envolvieran. A través de una pequeña ventana ojival, podía contemplar la extensión completa de los viñedos que formaban su herencia, salpicados aquí y allá por edificaciones antiguas que contaban la historia de generaciones dedicadas al noble arte de la viticultura. «Aquí solía encontrarme con tu madre», dijo una voz anciana desde la puerta. Paula se volvió sobresaltada. En el umbral, recortada contra la luz brillante del exterior, estaba Carmen, la cocinera más antigua de la hacienda. Una mujer de casi 80 años, que había servido tanto a los Lombardo como a los Mendoza. María Teresa venía aquí cuando necesitaba claridad, continuó la anciana, acercándose lentamente. Decía que la vista de los viñedos le recordaba que nuestras vidas son como las cepas. A veces debemos ser severamente podadas para producir mejores frutos. Paula sintió un nudo en la garganta ante esta conexión inesperada con su madre. ¿La conociste bien? Carmen asintió, sentándose junto a ella con la familiaridad de quien ha ganado el derecho a tales libertades a través de décadas de servicio leal. Llegué a esta hacienda como una niña de 15 años, cuando tu abuelo aún dirigía los viñedos. Vi crecer a tu madre, la vi enamorarse de Eduardo, la vi florecer como la señora de estas tierras. Sus ojos, nublados por cataratas incipientes, pero aún perspicaces, estudiaron el rostro de Paula. Te pareces tanto a ella, especialmente cuando sonríes, aunque sonríes menos de lo que ella solía hacerlo. La mención de su madre trajo lágrimas a los ojos de Paula, no solo de pérdida, sino también de una extraña alegría
por este vínculo inesperado con su pasado. ¿Qué tipo de persona era ella? Carmen sonrió, perdida momentáneamente en recuerdos lejanos. Justa pero firme, compasiva pero nunca débil. Tenía una capacidad especial para ver lo mejor en las personas, incluso en aquellas que la habían decepcionado. Hizo una pausa significativa antes de añadir, incluido Martín Mendoza. Paula la miró con sorpresa. ¿Mi madre y él? Fueron amigos de infancia, confirmó Carmen. Crecieron juntos en estas colinas, estudiaron juntos. Incluso hubo un tiempo, antes de que ella conociera a tu padre, en que todos pensábamos que acabarían casándose. Esta revelación cayó sobre Paula como agua helada. Pero entonces, ¿por qué? El amor y el odio son a veces caras de la misma moneda, niña, respondió Carmen con la sabiduría de los años. Cuando María Teresa eligió a Eduardo, algo se quebró en Martín. Lo que había sido amistad y quizás amor no correspondido, se transformó en resentimiento, y luego con los años y las circunstancias, en algo más oscuro. Carmen se levantó lentamente, con la rigidez propia de sus años. No estoy justificando lo que hizo, por supuesto, nada podría justificarlo. Pero a veces, entender las raíces de una tragedia nos ayuda a no repetir los mismos errores. Antes de marcharse, añadió con tono significativo, Leandro no es su padre, así como tú no eres tu madre. Cada generación debe encontrar su propio camino, aprendiendo del pasado sin quedar atrapada en él. Paula permaneció en la ermita largo tiempo después de que Carmen se hubiera marchado, contemplando los viñedos mientras el sol iniciaba su descenso hacia el horizonte occidental. Las palabras de la anciana cocinera habían añadido una nueva dimensión a su comprensión del pasado, complicando aún más la ya compleja telaraña emocional en la que se encontraba. Cuando finalmente montó nuevamente para regresar a la hacienda, lo hizo con una claridad que había estado buscando durante semanas. No tenía todas las respuestas, ni había resuelto todos los conflictos que bullían en su interior, pero había llegado a una conclusión fundamental. El pasado, con todos sus traumas y traiciones, no podía dictarle cómo vivir su presente o construir su futuro. Las palabras de Carmen sobre su madre resonaban en su mente mientras descendía por el sendero. Justa, pero firme. Compasiva, pero nunca débil. Ese sería su norte a partir de ahora, la brújula que guiaría sus decisiones en los días cruciales que se avecinaban. El sol poniente bañaba los viñedos en tonalidades doradas y carmesí, como si la tierra misma quisiera recordarle que después de cada oscuridad siempre llega una nueva luz. Y en ese momento, cabalgando entre cepas que habían resistido siglos de inviernos brutales y veranos abrasadores, Paula sintió por primera vez en meses la posibilidad tangible de la paz. Septiembre llegó con la promesa del cambio. Las mañanas comenzaron a traer consigo una brisa fresca que susurraba entre las hojas de las vides, ahora cargadas de racimos que gradualmente pasaban del verde ácido a tonalidades purpúreas y doradas. La vendimia, ese momento casi sagrado en el calendario vitivinícola, se acercaba inexorablemente. Paula había pasado las últimas semanas reorganizando completamente la estructura operativa de la bodega en preparación para este momento crucial. Bajo su dirección, se habían implementado nuevos protocolos de selección y recogida, inspirados en parte por las notas que había encontrado entre los documentos de su padre. La crisis del mildio había forzado decisiones difíciles, pero también había abierto la puerta a innovaciones que de otro modo podrían haber tardado años en implementarse. Leandro, por su parte, había recuperado gran parte de su fortaleza física, aunque los médicos insistían en que debía limitar su actividad. Para un hombre acostumbrado a supervisar personalmente cada aspecto de la vendimia, esta restricción resultaba casi insoportable.
Sin embargo, había encontrado una nueva función como asesor estratégico, compartiendo generosamente su experiencia de décadas mientras respetaba el liderazgo que Paula había asumido. La dinámica entre ellos había evolucionado hacia algo más fluido y colaborativo. Las conversaciones durante las cenas en la terraza se extendían hasta bien entrada la noche, abarcando desde decisiones técnicas sobre tiempos de fermentación hasta reflexiones filosóficas sobre la naturaleza cíclica de la vida en los viñedos. A veces, cuando el cansancio del día aflojaba las defensas cuidadosamente mantenidas, incluso se permitían momentos de genuina camaradería e incluso risas compartidas. Una tarde, mientras revisaban juntos los mapas de parcelas para determinar el orden óptimo de vendimia, Paula notó que Leandro parecía inusualmente pensativo. «¿Qué ocurre?», preguntó, dejando a un lado el informe que estaba estudiando. «Has estado distraído toda la tarde». Leandro dudó un momento antes de responder. «Recibí una oferta esta mañana», dijo finalmente, «de Bodegas Imperiales, en Ribera del Duero. Buscan un director de operaciones con experiencia en revitalizar viñedos tradicionales». Paula sintió una punzada inesperada ante la perspectiva de su partida. «Es una posición prestigiosa», comentó, intentando mantener un tono neutro. «¿Estás considerándola seriamente?» «Esa es la cuestión», respondió él sosteniendo su mirada. «Hace 3 meses habría aceptado sin dudar. Una oportunidad de comenzar de nuevo, lejos de los fantasmas y las complicaciones de este lugar». Hizo una pausa antes de continuar. «Pero ahora no estoy seguro de qué quiero». El silencio que siguió estaba cargado de significados no expresados. Paula fue la primera en romperlo. «¿Qué ha cambiado?». La pregunta quedó flotando entre ellos como una hoja en el viento otoñal, delicada pero imposible de ignorar. Leandro se levantó lentamente, acercándose a la ventana que ofrecía una vista panorámica de los viñedos, bañados por la luz dorada del atardecer. «Todo», respondió simplemente. «O quizás soy yo quien ha cambiado». Se volvió hacia ella, con una expresión de vulnerabilidad que raramente mostraba. «Cuando descubrí la verdad sobre lo que mi padre había hecho, mi primer impulso fue huir, desentenderme de un legado manchado por la traición. Ofrecerte restitución completa y desaparecer era en cierto modo la salida fácil». Paula lo escuchaba atentamente, consciente de que estaban adentrándose en un territorio emocional que habían evitado cuidadosamente hasta ahora. «¿Y ahora? Ahora entiendo que hay responsabilidades que no pueden eludirse simplemente marchándose», continuó él, «que reparar el daño causado requiere más que gestos grandilocuentes. Exige presencia, compromiso continuo, voluntad de enfrentar las consecuencias día tras día». Regresó a la mesa, sentándose nuevamente frente a ella. «Pero también hay algo más», añadió, con voz ligeramente temblorosa. «Algo que no esperaba encontrar aquí, especialmente no contigo». Paula contuvo la respiración, sintiendo que se aproximaban a un precipicio que cambiaría irrevocablemente su relación. «¿Y qué es ese algo?». Leandro sostuvo su mirada con una intensidad que hizo que el corazón de Paula se acelerara inexplicablemente. Propósito, conexión, la sensación de que, a pesar de todo el dolor y la traición que nos precede, hay algo valioso que podemos construir juntos. La confesión quedó suspendida entre ellos, frágil y poderosa a la vez. Paula sentía un torbellino de emociones contradictorias, cautela nacida de la experiencia, el persistente dolor del pasado, pero también un innegable reconocimiento de lo que Leandro estaba expresando, porque ella misma había comenzado a experimentar sentimientos similares. Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada urgente de Santiago. El viejo maestro bodeguero, habitualmente sereno, mostraba una excitación inusual. «Doña Paula, don Leandro».
Tienen que venir inmediatamente. Las garnachas de la parcela norte han alcanzado el punto perfecto. Si esperamos un día más, perderemos el equilibrio óptimo. La vendimia esperada había comenzado prematuramente en algunas zonas, exigiendo atención inmediata. La conversación personal quedó en suspenso mientras ambos se sumergían en la frenética actividad que marcaba el inicio del periodo más crítico del año vinícola. Durante los días siguientes, Paula apenas tuvo tiempo para reflexionar sobre las palabras de Leandro. La hacienda hervía de actividad desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche. Cuadrillas de vendimiadores se movían meticulosamente por las distintas parcelas, seleccionando racimos que eran inmediatamente transportados a la bodega para su procesamiento. El aroma dulce y embriagador de la uva recién cortada impregnaba el aire, mezclándose con el sonido constante de la maquinaria y las voces de los trabajadores. Fue durante esta vorágine cuando Paula tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida ella misma. Durante una reunión con los principales compradores europeos, anunció oficialmente el cambio de nombre de la bodega, Viñedos Lombardo Mendoza, acompañado de un nuevo etiquetado que fusionaba elementos históricos de ambas familias en un diseño que simbolizaba reconciliación y renovación. Leandro, presente en la reunión a pesar de las protestas de los médicos, la miró con asombro apenas contenido. No habían discutido esta decisión. De hecho, Paula la había tomado esa misma mañana casi por instinto. Más tarde, cuando los compradores se hubieron marchado con contratos renovados y el entusiasmo por la nueva dirección de la bodega, Leandro la encontró en la antigua biblioteca. ¿Por qué?, preguntó simplemente, cerrando la puerta tras de sí. Paula dejó a un lado el libro que fingía leer. «Porque es la verdad», respondió. «Estas tierras, estas vides, este legado, ya no son solo Lombardo o solo Mendoza. Son el resultado de lo que ambas familias han construido, para bien o para mal». Dio unos pasos hacia él. «Durante meses me obsesioné con recuperar lo que me había sido arrebatado. Ahora entiendo que la verdadera justicia no consiste en borrar el pasado, sino en construir un futuro que honre lo mejor de él». Leandro la observaba con una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. «¿Y qué significa eso para nosotros?», preguntó, con la voz ligeramente enronquecida por la emoción. Paula sostuvo su mirada, sintiendo que finalmente las piezas dispersas de su vida comenzaban a encajar en un patrón que, aunque inesperado, resultaba extrañamente adecuado. «Significa que tu oferta de Ribera del Duero tendrá que esperar», respondió con una pequeña sonrisa. «Tenemos una vendimia que completar y una bodega que reinventar». La tensión del momento se disipó con esas palabras, reemplazada por una complicidad que trascendía las heridas del pasado. Ambos sabían que quedaban conversaciones importantes por tener, decisiones cruciales por tomar, pero por ahora era suficiente reconocer que habían encontrado un propósito común en la reconstrucción de algo que ambos valoraban profundamente. Mientras regresaban a la supervisión de la vendimia, caminando lado a lado bajo un cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer, Paula sintió una certeza que había eludido durante meses. Estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El camino hacia la sanación, tanto personal como colectiva, había comenzado. El último día de vendimia amaneció con una niebla suave que envolvía los viñedos como un manto protector. Paula salió al balcón de su habitación, respirando profundamente el aire fresco cargado de aromas terrosos y el perfume dulce de las uvas ya fermentando en las cubas de acero inoxidable. Después de semanas de actividad frenética, hoy recogerían los últimos racimos de Tempranillo tardío y Graciano que completarían la cosecha.
Había sido una vendimia excepcional a pesar de los estragos del mildiu. La decisión de Paula de implementar técnicas de selección más rigurosas había dado sus frutos. Aunque la cantidad total era menor que en años anteriores, la calidad prometía ser extraordinaria. Los enólogos ya hablaban de potenciales vinos que podrían marcar un antes y un después en la historia de la bodega. Mientras se vestía con ropa práctica para supervisar la recolección final, Paula reflexionó sobre la transformación que había experimentado desde su llegada a la hacienda. La joven que había cruzado ese umbral meses atrás, llena de resentimiento y planes de venganza, apenas se parecía a la mujer que ahora se miraba en el espejo. Su rostro mostraba el cansancio de semanas de trabajo intenso, pero también una serenidad que había estado ausente durante demasiado tiempo. Al bajar a desayunar, encontró a Leandro ya en la terraza, revisando los últimos informes meteorológicos. Su recuperación había progresado notablemente, aunque aún se movía con cierta cautela, y necesitaba descansar más de lo que su naturaleza inquieta hubiera preferido. «Buenos días», saludó él, levantando la vista con una sonrisa. «Parece que tendremos condiciones perfectas para el final de la vendimia». «El clima ha sido sorprendentemente cooperativo», respondió ella, sirviéndose una taza de café. «Considerando cómo comenzó la temporada, casi parece un milagro». Compartieron el desayuno en una compañía cómoda que se había vuelto habitual, discutiendo planes para la vinificación y las prioridades para los próximos días. La conversación fluía ahora con una naturalidad que contrastaba agudamente con la tensión de sus primeros meses juntos. «He estado pensando», dijo Leandro mientras terminaban. «La parcela del mirador, donde estaban las garnachas más antiguas afectadas por el mildiu, podría ser una oportunidad para implementar algunas de las ideas de tu padre sobre viticultura biodinámica». Paula lo miró con sorpresa. Eduardo Lombardo había sido un pionero en técnicas biodinámicas cuando la mayoría de viticultores riojanos aún se aferraban a métodos tradicionales. Sus ideas, consideradas excéntricas en su momento, estaban ahora ganando reconocimiento mundial. «¿Has estado estudiando sus cuadernos?», preguntó, genuinamente intrigada. Leandro asintió, con una mezcla de entusiasmo y algo que parecía casi timidez. «Son fascinantes. Su comprensión de los ciclos lunares y su influencia en la vid era décadas adelantada a su tiempo. Creo que podríamos no solo restaurar esa parcela, sino convertirla en un laboratorio viviente de sus teorías». La propuesta tocó algo profundo en Paula. Era un reconocimiento tangible del legado intelectual de su padre, una forma de asegurar que sus ideas no solo sobrevivieran, sino que florecieran bajo el nuevo orden que estaban estableciendo. «Me encantaría», respondió simplemente, pero su voz transmitía toda la emoción que sentía. La mañana transcurrió en los viñedos, supervisando la recogida final y celebrando con los trabajadores el cierre exitoso de una vendimia que muchos habían temido podría ser desastrosa. Al mediodía, siguiendo la tradición centenaria de la hacienda, se organizó un almuerzo campestre para todo el personal entre las propias vides. Largas mesas de madera se dispusieron bajo los olivos centenarios que bordeaban los viñedos, cargadas con platos tradicionales riojanos: patatas a la riojana, chuletillas al sarmiento, pimientos rellenos de bacalao y, por supuesto, abundante vino de cosechas anteriores. Durante el festejo, Paula observó cómo Leandro interactuaba con los trabajadores, muchos de los cuales llevaban generaciones vinculados a la hacienda. Había un respeto genuino en su trato con ellos, un reconocimiento de que su conocimiento y dedicación eran tan valiosos como cualquier título universitario o linaje aristocrático. Fue Santiago quien propuso el brindis que marcaría un punto de inflexión en la percepción colectiva de lo que estaba ocurriendo en Viñedos Lombardo Mendoza. Por doña Paula y don Leandro,
dijo alzando su copa con manos encallecidas por décadas entre viñedos. Que lo que sus padres separaron, ellos lo hayan unido, y que esta vendimia sea solo la primera de muchas bajo su liderazgo conjunto. Un murmullo de aprobación recorrió las mesas, seguido de un salud unánime. Paula y Leandro intercambiaron una mirada cargada de significado mientras bebían. No era solo un brindis por una cosecha exitosa, era la bendición tácita de su comunidad a la transformación personal y profesional que ambos habían experimentado. Esa tarde, mientras los últimos racimos eran procesados y la maquinaria comenzaba a silenciarse tras semanas de actividad constante, Paula se encontró caminando sola entre las barricas de roble francés en la bodega subterránea. El aroma embriagador de vino nuevo impregnaba el aire, mezclándose con las notas más maduras de cosechas anteriores que reposaban pacientemente en la oscuridad. Fue allí donde Leandro la encontró, contemplando absorta una barrica particularmente antigua que llevaba grabado el escudo de la familia Lombardo. «Es el último reserva que elaboró tu padre», explicó él, acercándose silenciosamente. Martín nunca permitió que se embotellara bajo el nombre Lombardo, pero tampoco tuvo valor para desecharlo o rebautizarlo. Paula pasó los dedos por el escudo tallado, sintiendo la conexión tangible con el legado de su padre. «¿Cómo es?», preguntó en voz baja. Leandro sonrió suavemente. «Extraordinario. Santiago y yo lo catamos el año pasado, en secreto. Tiene una estructura perfecta, taninos sedosos, una complejidad aromática que solo los grandes vinos desarrollan con el tiempo». Extrajo de su bolsillo un pequeño instrumento y con la precisión nacida de años de experiencia, extrajo una muestra de la barrica, vertiéndola en 2 copas que había traído consigo. «Creo que ya es hora de que lo pruebes». El gesto tenía una carga simbólica que ninguno de los dos podía ignorar. Era más que compartir un vino excepcional, era un reconocimiento del pasado y una afirmación del presente que estaban construyendo juntos. Paula tomó la copa que le ofrecía, observando el color rubí profundo con destellos granates que revelaban su larga maduración. El aroma que ascendía era complejo y seductor. Frutas negras maduras, cuero, especias sutiles y ese indefinible toque mineral que caracterizaba a los mejores vinos de la región. Cuando finalmente bebió, cerró los ojos involuntariamente. Era como si el tiempo se comprimiera y expandiera simultáneamente. Podía sentir la mano de su padre seleccionando cada uva, supervisando cada etapa del proceso, imprimiendo su visión en cada molécula del líquido que ahora acariciaba su paladar. «Es como escuchar su voz nuevamente», murmuró, con lágrimas contenidas. «Todo lo que era, todo lo que soñaba está aquí». Leandro asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. El vino era más que una bebida, era un mensaje a través del tiempo, un testamento líquido de pasión y conocimiento transmitido de una generación a otra. «Creo que deberíamos embotellarlo», dijo Paula tras un momento de contemplación, «como edición especial para inaugurar oficialmente Viñedos Lombardo Mendoza, una forma de honrar el pasado mientras miramos hacia el futuro». «Me parece perfecto», respondió Leandro, antes de añadir con una sonrisa tentativa, «y creo que también tengo la ocasión perfecta para presentarlo». Paula arqueó una ceja intrigada. «¿Qué ocasión?» «Acabo de recibir una invitación para el Simposio Internacional de Viticultura Sostenible en Barcelona, el próximo mes», explicó. Los organizadores quedaron impresionados por cómo manejamos la crisis del mildiu con métodos predominantemente orgánicos. Quieren que presentemos nuestra experiencia como caso de estudio. Hizo una pausa antes de añadir: «Pensé que podríamos asistir juntos, como socios igualitarios, representando la nueva dirección de Viñedos Lombardo Mendoza». La propuesta era significativa en múltiples niveles.
no solo era un reconocimiento profesional importante, sino también una declaración pública de la transformación que ambos habían experimentado y de la nueva relación que estaban forjando. «Me encantaría», respondió Paula, con una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que Leandro había visto cada vez más frecuentemente en las últimas semanas. Mientras salían de la bodega hacia la luz del atardecer, sus manos se rozaron brevemente. Un contacto aparentemente casual que sin embargo envió una corriente de reconocimiento entre ambos. Ninguno mencionó el momento, pero tampoco se apartaron. Era otro pequeño paso en una transformación que, como los mejores vinos, estaba madurando a su propio ritmo, sin prisa, pero sin pausa. Aquella noche, mientras contemplaba desde su balcón la luna llena que bañaba los viñedos en luz plateada, Paula sintió una certeza tranquila asentándose en su corazón. El camino que tenía por delante aún presentaba desafíos y decisiones complejas, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, no lo recorrería sola. Barcelona bullía de actividad bajo un sol otoñal que dotaba a la ciudad mediterránea de una luz dorada especial. El Palacio de Congresos, con su arquitectura vanguardista de vidrio y acero, acogía el Simposio Internacional de Viticultura Sostenible, reuniendo a expertos, productores y académicos de todo el mundo vinícola. Paula observaba el ir y venir de asistentes desde la terraza del hotel, intentando calmar los nervios que habían ido creciendo conforme se acercaba su presentación. Vestida con un traje sastre de color burdeos, que evocaba los tonos de los mejores tempranillos, se sentía preparada profesionalmente, pero emocionalmente expuesta. Sería la primera vez que aparecería públicamente junto a Leandro como representante oficial de Viñedos Lombardo Mendoza, la primera declaración abierta de su nueva identidad y su complicada relación. Un suave golpe en la puerta de su habitación interrumpió sus reflexiones. Leandro apareció en el umbral, impecablemente vestido con un traje gris oscuro y una discreta corbata que complementaba perfectamente el color de su atuendo. «¿Lista para revolucionar el mundo vinícola?», preguntó con una sonrisa que no lograba ocultar completamente su propia tensión. «Tan lista como se puede estar para algo así», respondió ella, recogiendo su carpeta con las notas finales de la presentación. «¿Has comprobado que las muestras del vino de mi padre llegaron correctamente?». Leandro asintió. «Santiago supervisó personalmente el embalaje y la temperatura de transporte. Están en la cámara frigorífica del simposio, aclimatándose para la degustación de esta tarde». El ascensor descendió en un silencio cargado de anticipación. Ambos eran conscientes de que este día marcaba un punto de inflexión, no solo para la bodega, sino para su relación personal, que había evolucionado hacia algo que ninguno se había atrevido aún a definir completamente. Al entrar en el auditorio principal, fueron inmediatamente el centro de atención. La historia del renacimiento de Viñedos Lombardo Mendoza tras la crisis del mildiu había circulado en círculos profesionales, avivada por rumores sobre la verdadera identidad de Paula y la dramática reestructuración de una de las bodegas más tradicionales de La Rioja. La sesión de apertura estuvo dominada por ponencias técnicas sobre nuevas tecnologías de riego eficiente y métodos de control biológico de plagas. Paula observó cómo Leandro tomaba notas detalladas, ocasionalmente inclinándose hacia ella para susurrar observaciones o preguntas que demostraban su profundo conocimiento y genuino interés en la evolución de la viticultura. Durante la pausa para el café, fueron abordados por diversos asistentes, enólogos curiosos, periodistas especializados, incluso competidores que intentaban evaluar el nuevo panorama que representaba la fusión Lombardo-Mendoza. «Es fascinante lo que han logrado en tan poco tiempo», comentó una prestigiosa crítica vinícola francesa, especialmente considerando las complicadas circunstancias de su asociación.
La insinuación no pasó desapercibida. Paula y Leandro intercambiaron una mirada rápida antes de que ella respondiera con calculada sinceridad. Las mejores vinificaciones a veces nacen de las fermentaciones más turbulentas. ¿No cree? Lo importante es el resultado final, no el proceso exacto que lo produjo. La respuesta, elegante pero firme, estableció el tono para el resto de las interacciones de la jornada. No negarían la complejidad de su historia, pero tampoco permitirían que definiera exclusivamente su presente o su futuro. Finalmente, llegó el momento de su presentación conjunta, bajo el título Resiliencia e Innovación, Estrategias Orgánicas contra el Mildiu, en viñedos históricos. Paula y Leandro subieron al escenario entre expectantes murmullos del público. Comenzaron describiendo la magnitud de la crisis que habían enfrentado, cómo el cambio en los patrones climáticos había creado condiciones perfectas para la propagación del hongo, cómo parcelas centenarias parecían condenadas a la destrucción, cómo las soluciones convencionales resultaban insuficientes ante la agresividad de la infección. Leandro explicó los aspectos técnicos de su respuesta, la implementación de tratamientos basados en extractos vegetales desarrollados originalmente por Eduardo Lombardo décadas atrás, combinados con técnicas modernas de monitorización microclimática que permitían intervenciones ultralocalizadas en las zonas más vulnerables. Paula, por su parte, abordó las dimensiones económicas y filosóficas del enfoque, cómo la decisión de sacrificar cantidad por calidad había resultado no solo en una cosecha excepcional, a pesar de las pérdidas, sino en un replanteamiento fundamental de la identidad de la bodega. Lo que inicialmente vimos como una catástrofe, concluyó con voz clara y firme, se convirtió en una oportunidad para reconciliar tradición e innovación, para honrar el legado de generaciones pasadas mientras construimos un futuro sostenible. No solo para los viñedos, sino para las personas cuyas vidas están entretejidas con ellos. La presentación culminó con la degustación del vino que Eduardo Lombardo había elaborado antes de su muerte, ahora embotellado por primera vez bajo la etiqueta Lombardo Mendoza. Mientras las copas circulaban entre los asistentes, un silencio reverente se instaló en la sala, seguido de expresiones de admiración ante la excepcional calidad del vino. Este vino, explicó Leandro, representa perfectamente nuestra filosofía. Tiene raíces en el pasado, pero mira hacia el futuro. Honra la visión de quienes vinieron antes que nosotros, mientras abre nuevos caminos. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Paula mientras pronunciaba estas palabras, comunicando un significado que trascendía el contexto profesional. El éxito de la presentación fue inmediato y contundente. Rodeados de colegas que querían saber más sobre sus métodos, periodistas solicitando entrevistas exclusivas y potenciales clientes interesados en los próximos lanzamientos, apenas tuvieron un momento para procesar lo que acababa de ocurrir. Su visión compartida no solo había sido aceptada, sino celebrada por la élite del mundo vinícola. Esa noche, después de una cena de gala donde su mesa fue constantemente visitada por admiradores y curiosos, finalmente encontraron un momento de tranquilidad. Caminando por las iluminadas ramblas barcelonesas, lejos de la presión de las miradas profesionales, pudieron respirar y reflexionar sobre los eventos del día. Fue perfecto, comentó Leandro, mientras se detenían frente a una fuente centenaria en una pequeña plaza. La forma en que explicaste la conexión entre las técnicas de tu padre y nuestros métodos actuales fue como cerrar un círculo que llevaba demasiado tiempo abierto. Paula sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo profesional y algo más profundo, más personal. No habría sido posible sin tu conocimiento técnico y tu disposición a replantear todo lo que creías saber, respondió. Creo que realmente estamos creando algo especial
algo que es más que la suma de sus partes. La brisa nocturna traía consigo aromas marinos mezclados con las fragancias urbanas de Barcelona. A lo lejos, un músico callejero interpretaba una melancólica melodía flamenca que parecía el complemento perfecto para el momento. Leandro tomó suavemente la mano de Paula, un gesto que habría sido impensable meses atrás. «No solo en la bodega», dijo en voz baja, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Creo que nosotros también somos más que la suma de nuestras partes, más que la historia que nos precede». Paula no retiró su mano. En lugar de eso, entrelazó sus dedos con los de él, en una aceptación tácita de lo que ambos habían estado sintiendo, pero no habían expresado abiertamente. «Es aterrador, ¿verdad?», murmuró. «Darnos permiso para construir algo juntos después de todo». Leandro asintió, comprendiendo perfectamente la complejidad de emociones que ella experimentaba, porque las compartía. «Pero también es lo más honesto que podemos hacer», respondió. «Negar lo que ha crecido entre nosotros sería otra forma de permitir que el pasado dicte nuestras vidas». Permanecieron así un largo momento, manos entrelazadas frente a la antigua fuente, mientras el agua murmuraba su eterna canción y las estrellas brillaban débilmente sobre la ciudad iluminada. No necesitaban declaraciones grandilocuentes ni promesas precipitadas. El simple reconocimiento de lo que sentían, después de un camino tan complicado, era suficiente por ahora. Cuando finalmente regresaron al hotel, lo hicieron con la certeza tranquila de que habían cruzado un umbral significativo, tanto profesional como personalmente. El simposio había sido un éxito rotundo, pero más importante aún, había confirmado que la transformación que ambos habían experimentado era real y duradera. En la soledad de su habitación, Paula contempló nuevamente las luces de Barcelona desde su ventana. Pensó en sus padres, en cómo habrían visto este giro inesperado del destino. Aprobarían que hubiera encontrado no solo reconciliación, sino también afecto por el hijo del hombre que les había causado tanto daño. La respuesta llegó con claridad sorprendente, como si la hubiese sabido siempre. Sus padres habían valorado la verdad, la integridad y la capacidad de crecer más allá del dolor. Honrar su memoria no significaba aferrarse al resentimiento, sino cultivar precisamente esas cualidades que ellos más habían atesorado. Con esa certeza arrullándola hacia el sueño, Paula se permitió imaginar un futuro que nunca había considerado posible, uno donde el amor creciera como una vid nueva entre las ruinas de un pasado doloroso, transformando la tragedia en redención. Un año después, los viñedos resplandecían bajo el sol primaveral con una vitalidad renovada. Las cepas que habían sobrevivido a la crisis del mildiu mostraban un vigor especial, como si la prueba superada las hubiera fortalecido. Entre las hileras ordenadas, nuevas plantaciones comenzaban a establecerse. Variedades experimentales seleccionadas personalmente por Paula, basadas en las notas de investigación de su padre, junto con cepas tradicionales que habían definido la identidad vinícola de La Rioja durante siglos. La hacienda misma había experimentado una transformación sutil pero significativa. Las estancias que alguna vez parecieron opresivas para Paula, ahora estaban inundadas de luz natural, gracias a renovaciones cuidadosas que respetaban la arquitectura histórica, mientras introducían elementos contemporáneos. Fotografías de ambas familias compartían espacio en las paredes, contando una historia compleja pero honesta de rivalidad, tragedia y, finalmente, reconciliación. Era un luminoso domingo de mayo y la hacienda hervía de actividad, mientras los últimos preparativos se ultimaban para un evento especial, la presentación oficial del primer vino producido íntegramente bajo la dirección conjunta de Paula y Leandro. Un vino que llevaba por nombre Renacimiento y cuya etiqueta mostraba el nuevo emblema de Viñedos Lombardo Mendoza, dos cepas entrelazadas que crecían desde raíces separadas,
pero se fusionaban en un único tronco robusto. Paula observaba los preparativos desde la terraza principal.